largo. Y vamos a arrancar de una vez, ¿ok? Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Usuarios y seguridad de la base de datos, ¿ok? ¿Y cuál es el logro de la unidad? Ya estamos hablando de unidad 4. Al término de la unidad, el alumno establece mecanismos de seguridad, auditoría, respaldo y recuperación, lo cual vamos a ver en la otra clase, de la información utilizando los comandos create, alter user, audit y mecanismos comprobados de respaldo y recuperación. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Crear usuarios, definir roles y asignar permisos a estos. Realizar consultas a las vistas del diccionario de datos para obtener información del usuario, ¿no? Como ven, en todas las sesiones siempre hacemos uso de las vistas del diccionario de datos para poder consultar información que nosotros estamos trabajando como parte del laboratorio, ¿no? A ver, a ver, eh, tengo 18 nomás. Ok, vamos igual avanzando. Nosotros tenemos, ¿no? Rápidamente, para ir avanzando con algunos conceptos, tenemos del lado izquierdo, tenemos al usuario, a los roles y a los privilegios, ¿no? Normalmente, ya, el orden lógico, y esto lo voy a repetir varias veces en las dos sesiones, para poder administrar los privilegios o permisos en una base de datos es el siguiente. Primero creas el rol, luego asignas el privilegio al rol y luego asignas el rol al usuario. ¿Ok? Si lo quieres leer de esta manera, el privilegio existe, en este caso insert en la tabla empleados, lo asignas a un rol y luego este rol lo asignas al usuario, ¿no? Por lo tanto, el usuario va a heredar a través del rol los privilegios que en este caso se están viendo en la parte inferior. ¿Ok? Que tenemos acá a la derecha, crear un usuario asignado a un área de almacenamiento. Cuando digo área de almacenamiento me refiero a un table space, ¿no? Cada vez, repito, cada vez que uno crea un usuario, se asigna por defecto un table space. Así tú no le coloques en la instrucción para crear el usuario. Eh, Todos los usuarios en la base de datos, inclusive el sys y el system, tienen asignado por defecto un table space. El segundo punto nos dice asignar una cuota para limitar el uso de almacenamiento. Tú puedes decir, ¿sabes qué? El usuario A, si bien tiene privilegios de escritura en ese table space, solamente le voy a permitir que escriba hasta 10 megas. Si tú quieres, estás haciendo un insert o estás creando una tabla y ya tienes los 10 megas, te va a salir un error. ¿Ya? Autenticar, bueno, limitar de recursos. El tercer punto, el uso de recursos con perfiles, ¿no? Los perfiles me van a servir para limitar los recursos. Al lado izquierdo hemos visto los roles. Los roles se relacionan con los privilegios o permisos y los recursos de la base de datos se relacionan con los perfiles. Eso también vamos a ver hoy día. La autenticación del usuario es con password, ¿no? Con claves, ¿no? Administración de reglas de password root con perfiles, espiral password. Ok, los perfiles no solamente me permiten administrar los recursos de la base de datos, sino también reglas con respecto a las claves, a los passwords de los usuarios. Por ejemplo, expirar password y bloquear cuentas, ¿no? El último dice asignar privilegios a roles y roles a usuarios. ¿Ok? Arrancamos con esa slide que es una vista general. Es que, perdón,
yo decía, el tercer punto dice, un usuario puede ser asociado con un solo esquema, pero él o ella pueden usar objetos desde varios esquemas con permisos apropiados. ¿A qué me refiero acá? Yo tengo mi usuario, que es César, y el usuario L, que es el señor Luis Ernesto Chirre. Estamos en la misma base de datos y cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, tablas, ¿no? Si yo deseo leer la tabla del usuario Luis, yo tendría que pedirle a Luis que me dé privilegios de lectura, o sea, select. Una vez que Luis me los dé, yo lo que voy a hacer es poder dar lectura a esta tabla, ¿no? A esta no, porque él no me ha dado privilegios sobre esa, sino solamente con la tabla A, ¿ok? Entonces, yo puedo leer todas mis tablas, obviamente porque soy dueño de ellas, pero también gracias al privilegio que me ha dado Luis, puedo leer también una tabla solamente de él, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Los objetos del esquema, ¿no? Son los que vemos en la parte derecha. Y bueno, tenemos tablas, triggers, índices, vistas, secuencias, ¿no? Extroprocidio, sinónimos, ¿no? Tipos de datos definidos por el usuario y enlace de base de datos, ¿no? Cualquiera de esos objetos pueden pertenecer a un esquema. ¿Ok? ¿Preguntas? Perfecto. Características de los usuarios. Cada cuenta de usuario de la base de datos tiene un nombre de usuario único, ¿no? Obviamente. Yo no puedo crear un usuario en la base de datos llamado ventas y mañana puedo crear el mismo usuario llamado ventas, porque me va a salir un error. ¿Ok? El método de autenticación es correcto. Acá puedes tener un método de autenticación por base de datos, externo, también por sistema operativo. Tiene asignado también un table space por defecto. Ya les había adelantado que todo usuario, sea cual fuere en la base de datos, sea un usuario que no tiene ningún privilegio, sea el usuario SIS, tiene asignado un table space por defecto. Ahora, eso no quiere decir que solamente va a poder escribir en ese table space. Si yo tengo rol de DBA, podría escribir no solamente en el table space que está por defecto, sino también en todos los table space quizá de la base de datos, siempre y cuando tenga los privilegios, ¿no? También, ojo, cada vez que uno crea un usuario, y aún así los usuarios que ya estén creados en la base de datos, no solamente tienen asignado un table space por defecto, sino también un table space temporal por defecto. Este table space temporal normalmente es uno que tiene un nombre, ya olvídense el nombre, pero este table space sí normalmente es común para todos los usuarios, ¿no? Igual tú puedes crear otro table space temporal y asignarle a este usuario, ¿no? Pero no es necesario, ¿okay? No siempre es necesario, mejor dicho, ¿ya? Repito, si yo les hago la pregunta, y acá vamos con las preguntas, ¿qué table space, ¿no? temporal se le va a asignar al usuario que yo cree mañana? Se le va a asignar el table space temporal que esté por defecto en la base de datos. Sí, una base de datos tiene siempre asignado un table space temporal. ¿Por qué? Porque ese es el que va a asignar a todos los usuarios, pues. ¿Ya? Repito, el table space por defecto de un usuario es el que va a ser asignado obviamente cuando el usuario se cree. Si tú no le colocas en la instrucción table space, le va a asignar el table space por defecto que se llama users. Pero también, si tú al usuario no le colocas el nombre del table space temporal que va a ser asignado a este nuevo usuario, le va a asignar por defecto el table space que esté asignado a la base de datos. ¿Ya? El usuario también tiene un perfil o un profile, que es lo que vamos a ver después. Un grupo consumidor o un Resource Consumer Group.
y también un estado de bloqueo. O sea, tú le puedes decir si el usuario está bloqueado, o sea, la cuenta está bloqueada, o si la cuenta está desbloqueada para que pueda hacer un logon sin ningún problema. ¿Ya? ¿Preguntas? Nada. Ok, no hay problema. Vamos a ver. Las cuentas predefinidas SIS y System, ¿no? Dice, la cuenta SIS tiene otorgado el rol de DBA. La cuenta SIS tiene todos los privilegios con Admin Option. Además es requerido para arrancar, apagar y ejecutar comandos de mantenimiento. Y muy importante, es el dueño del diccionario de datos. La cuenta System tiene otorgado el rol de DBA también. No tiene acceso a las tablas $. Estas vistas o tablas contienen la estructura interna del Oracle. Profesor, esas vistas no las hemos estudiado. No. ¿Por qué? Porque son vistas que normalmente lo usa el soporte Oracle. Cuando tú, por ejemplo, estás colocando un ticket con el fabricante porque hay un error que tú no conoces y estás pagando tu licencia sin ningún problema, puedes reportar tickets. Ellos inclusive se pueden meter a tu base de datos y, y hacer algunas revisiones haciendo consultas a estas vistas $. ¿Ya? Esas vistas tienen un nombre muy extraño, no son, la verdad, muy amigables a la lectura y tienen códigos, etcétera, ¿no? Que solamente lo entiende el soporte de Oracle. No puede realizar tareas de backup y recovery o upgrade. Ojo, el system no puede hacer eso, solo el sys. Y además, en el último punto, dice estas cuentas no deben ser utilizadas para operaciones de rutina. ¿Ok? Entonces, el sys es el dueño del diccionario de datos. ¿Ya? Pregunta, pregunta abierta. ¿El sys y el system tienen asignados table space? Nadie. Ok, Jonathan, gracias por la respuesta. Efectivamente, lo acabo de decir. Señor Jara, a ver un momento. Efectivamente, el sys y el system, como todos los usuarios de la base de datos, tienen asignados un table space, ¿no? Ambos, como se darán cuenta, tienen el rol de DBA, ¿ya? Una pregunta abierta nuevamente. ¿El rol de DBA tendrá privilegios, permisos o no? ¿Qué creen ustedes? Excelente, excelente, gracias. Gracias, que ya van entendiendo, digamos, la lógica de esta instrucción que es obviamente, de este, perdón, objeto que es el rol, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a lo último, ¿quién me dice o qué pueden entender con respecto a eso? Eso sí voy a hacer pregunta puntual, ¿ya? A ver, pregunta puntual, solamente me responde la persona que yo esté señalando. A ver, el señor Martín Agüero, buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Martín, qué me puedes, no sé, qué idea tienes con respecto al último punto que estamos viendo allí en el slide? ¿Qué crees? ¿Por qué dicen eso? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Qué creen? ¿Qué has escuchado? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, bueno, yo creo, o bueno, supongo que esas cuentas, bueno,
no deben ser utilizadas para operaciones de rutina debido a que se generan ciertos usuarios, ¿no? Para poder hacer el manejo de la base de datos, ¿no? No necesariamente utilizar las cuentas SIS o, bueno, y System. Ok, o sea, tú crees, digamos, o sea, está bien lo que dice ahí en la parte inferior. Sí, bueno, sí, porque se generan otros usuarios y con otros, bueno, con roles de DBA, en el cual sí podrían ser utilizados para trabajos de rutina, ¿no? Ok, gracias. A ver, la señorita Melissa Bravo, buenas noches. Melissa. Bueno, a ver. El señor Jara, buenas noches. ¿Qué opiniones sobre el último punto? Buenas noches, profesor. Creo que debido a que estas cuentas tienen el rol de BA, pueden hacerse cambios a nivel general y de alguna manera pues, se puede estropear la estructura interna de Oracle. Sí, sin querer, Ok, ¿no? Puede ser más ok, complejo. ok, gracias. A ver, una última opinión. El señor Rodrigo Castro, buenas noches. Buenas noches, profesor. Rodrigo, cuéntame. Sí, antes quiero hacer una precisión. Lo que pasa es que al inicio de la clase he tenido fallas con mi internet y no he podido escuchar bien la clase. No te preocupes, pero a ver, estamos viendo el slide, que Ujú. son cuentas que ya sabemos que son administrativas y tienen todos los privilegios. Entonces, en razón solamente del slide que estamos viendo, ¿qué opiniones puedes contarnos, ¿no? Con respecto al último punto? Mm, ¿Qué crees? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué cosa? a ver, la Dale, es verdad, una opinión, ¿no? una opinión que cualquiera nomás. Sí, ¿qué cree? ¿Qué cree? Porque estamos viendo recién este tema. Bueno, que si se mantiene esa restricción, tal como dice que las cuentas tales no deben ser utilizadas para operaciones de rutina, debe ser que Ujú. ujú, debe ser que pues, voy a dar una opinión genérica. Lo que pasa es que, disculpe, profesor, no, pues, no pude entender bien a la clase porque, como ya le dije, tuve una desconexión, pero igual voy a dar mi opinión, sí, nomás, sea lo Dale, que sea. dale, dale, Sí. dale, sin miedo. Ya, como las cuentas son propias de la base de datos Oracle, Ajá. solo pueden funcionar para ciertos Ciertas tipos, operaciones. de ciertas operaciones, por ejemplo, sí, de lengua, de consultas o no, hacer, digamos, no para crear, no sé, tablas, o esquemas, algo así, pues, ¿no? Más o menos. Ok, ok, Es mi gracias, no te opinión nomás. preocupes. Dale, no, no te preocupes. A ver, chicos, eso que está ahí en la parte inferior se recomienda. Ahora, que se respete la verdad, muy poco, ¿ya? Y esto normalmente se da porque digamos, esto depende también de la envergadura de las bases de datos e inclusive del área de TI de la empresa, ¿no? Yo, por ejemplo, en donde estamos ahorita nosotros haciendo el servicio, es esta aseguradora,
IBM es quien da el servicio de varios, digamos, plataformas, ¿no? Entre ellas Oracle, y ellos sí, por ejemplo, pueden acceder al servidor, ¿no? Cuando tú accedes al servidor, como lo accedemos nosotros en el servidor Windows, yo estoy hablando de un Linux o un Unix, claro, ¿no? Igual accedes con el SysDB, ¿no? Y el SIS ya sabemos que tiene todo lo necesario para poder hacer y deshacer en la base de datos. En mi caso, yo soy, digamos, más un tema genérico, digamos, de supervisión al proveedor, y a mí solamente me dan privilegios de lectura. Yo no puedo acceder al mismo servidor. Yo tengo que acceder a través de un programa, bueno, como el SQL Developer, como el TOAD, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero solamente tengo lectura, ¿ok? Eh, ¿Por qué dicen eso? Bueno, como dicen también ustedes, para evitar errores, ¿no? Errores involuntarios que siempre se dan, ¿ok? Sin embargo, en otras instituciones, por ejemplo, yo he trabajado en ministerios y en varias instituciones del Estado en donde el equipo de tecnología no es mucho, entonces no tiene mucha gente, simplemente es un DBA y listo, y este señor es el que tiene los accesos y la administración sobre estos repositorios de datos, ¿no? Entonces, es una recomendación, no siempre se da, casi, no sé, 98% de las veces no se da, pero está allí y lo dice el fabricante, ¿no? Ok, a ver, ¿cómo es que yo autentico usuario? Tengo tres maneras. A nivel del password, que es el archiconocido, le asigno un password al usuario de la base de datos. A nivel externo, ya, por una autenticación a través del sistema operativo. Eso es, por ejemplo, cuando crean mi usuario en el sistema operativo. Imaginen que ustedes están en un directorio activo y están en un dominio y crean su usuario, que ese usuario les permite hacer un logón a su PC, y con ese mismo usuario ya autentican a la base de datos. ¿Ya? Eso es así, así se maneja. Y también hay una opción más que es a través del Oracle Internet Directory o a nivel global. Este Oracle Internet Directory es, digamos, la competencia de lo que puede ser el Microsoft Active Directory, ¿no? En realidad yo nunca he visto esto. En todas las empresas a las que he ido, nadie autentica, bueno, nadie usa esto, ¿sí? No sé si en alguna parte del mundo lo estarán usando, pero yo sí he tenido la oportunidad de visitar varias empresas. Pero bueno, eso es para que lo sepan, esto es algo que sí está disponible, no lo he visto, pero existe como autenticación de los usuarios. ¿Okay? ¿Cómo es que yo puedo crear usuarios? De la siguiente manera. El usuario, ¿sí? Lo creo con el create user. ¿Ok? Create user, el nombre del usuario, identify by password. ¿Ok? En la parte central estamos viendo que estoy creando el usuario Bob y esto que está acá es el password. ¿No? Eso que está allí es el password. Bob va a ingresar con el usuario, perdón, con el password Oracle. Luego creo el user Hans, identify by el mismo password. Así, ahí sí no hay problema, tú puedes tener el mismo password para todos los usuarios. Y le coloco el famoso password expire. ¿Qué me permite hacer esto? Yo soy DBA y le digo, Hans, tu password está creado. Por favor, el password es Oracle. Y la primera vez que hagas logón a la base de datos, te va a pedir que tu password, te va a decir, mejor dicho, que tu password está expirado y te va a solicitar que cambies este password que es Oracle, ¿no? Por un password obviamente que tú sepas, ¿ok? Que tú sepas o que tú desees. ¿Ya? Entonces, con esta instrucción, que es el password expire, me permite expirar el password y la siguiente vez que el usuario haga logón a la base de datos, le va a pedir el cambio del mismo, ¿ok? Eso es. En 2 líneas tú puedes crear tu usuario. Pregunta rápida, esto sí es puntual, la pregunta rápida. A ver, señor Hiro Makuri, buenas noches.
Creo que no está. Muy bien, señor Iván Gamboa, buenas noches. A ver, a ver. Iván, un favor, una pregunta, mejor dicho. ¿Cuál es el table space por defecto que se le va a asignar al usuario Bob en esta instrucción? El table space que tenga asignado por defecto el usuario Bob, ¿no? En ese momento. Claro, ¿cuál es? Table space por defecto, ¿cuál es? Si yo creo, ejecuto esta acción, ¿cuál es el table space por defecto que se le va a asignar al usuario Bob? El de users, creo. Correcto, correcto. ¿Y el table space temporal? ¿Se le va a asignar un table space temporal, sí o no? Si yo ejecuto eso. Bueno, temporal sí, no lo sé, la verdad. Ya, con respecto al temporal, primero que nada, sí se asigna, chicos. Si yo ejecuto esto, ya la base de datos le va a asignar el table space por defecto, que ya sabemos que es users, y el table space temporal que esté configurado por defecto en la base de datos, que no sé cuál es. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Sí, el usuario Bob va a tener asignado un table space por defecto y además el table space temporal por defecto también que esté configurado en la base de datos. ¿Ya? Listo. A ver, siguiente. Autenticación del administrador. Tenemos dos aristas, ¿no? La primera es la seguridad del sistema operativo, ¿no? Los DBAs deben tener privilegios del sistema operativo para crear y eliminar archivos. ¿Ya? Los usuarios comunes de la base de datos no deberían tener estos privilegios. ¿Ok? Sí, efectivamente, como DBA, tú puedes o deberías de acceder al sistema operativo también. Nosotros, en la máquina virtual, estamos accediendo al sistema operativo, ¿no? En un Unix y en un Linux, el acceso al sistema operativo se da normalmente por consola pantallita negra, el PuTTY, ¿ok? Por una conexión SSH, ¿ya? Y con respecto a la seguridad del administrador, el usuario DBA por su nombre es auditado por el archivo de contraseñas y método de autenticación fuerte. El nombre de cuenta del sistema operativo, SO es sistema operativo, es auditado por la autenticación del mismo. La autenticación del sistema operativo tiene prioridad sobre la autenticación por archivo de contraseña para los usuarios con privilegios. Y el archivo de contraseñas reconoce mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Lo que te está diciendo acá es que el usuario DBA también podría ser auditado tranquilamente. ¿Sí? Además, esta auditoría se puede hacer por el sistema operativo, ¿no? Ya obviamente escapa del ámbito de la base de datos, pero tú también, al momento que estés haciendo uso del usuario en el sistema operativo, no en la base de datos, sino en el sistema operativo en donde está instalada la base de datos, puedes también, puede también ser auditado, ¿no? Y esta autenticación tiene prioridad sobre el archivo de contraseñas. ¿Ok? Además, este señor reconoce mayúsculas y minúsculas, o sea, es sensitivo. ¿Ya? Estos son ámbitos que uno tiene que tener en cuenta cuando estamos accediendo al sistema operativo, obviamente si soy DBA. ¿No? Si soy un usuario común y silvestre, yo no debería tener acceso al sistema operativo. Es decir, eh, la máquina virtual que nosotros manejamos al final es nuestro servidor. Yo no puedo dar, si yo estoy administrando esa base de datos que tengo en mi máquina virtual, yo no puedo darle la clave del administrador a otro usuario, ¿no? O sea, nada que ver. Yo le doy su clave de acceso a la base de datos y él tiene que ingresar por algunos GUIs, Graphical Unit Interface a ver la base de datos, pero no va
no es necesario que ellos tengan el acceso al servidor. ¿Okay? ¿Cómo es que yo desbloqueo cuentas de usuario y puedo resetear? ¿No? ¿Cómo así? A ver, el DBA puede desbloquear cuentas de usuario con las sentencias alter user rob, account unlock. De esta manera yo desbloqueo la cuenta de un usuario. Pregunta. Señor Andrés La Rosa Toro, buenas noches. Andrés, acá estoy desbloqueando una cuenta, ¿no? Si la estoy desbloqueando quiere decir que anteriormente ha estado bloqueada. ¿Por qué razones crees o te imaginas que una cuenta puede ser bloqueada? ¿Qué nos dices? A ver, una cuenta creo que puede ser bloqueada al momento de, por ejemplo, cerrar sesión, o sea, de cambiar a otra cuenta. Ok, ok, gracias. A ver, ¿alguien más? Señorita Lucero del Pilar, ¿no? Lucero Guaroto, perdón. Buenas noches. Buenas noches, profesor. La misma pregunta, ¿por qué razones crees que una cuenta se bloquearía? Quizás por infringir alguna norma dentro de la BD, por haber o, mm, por un tema de permisos, capaz. ¿Verdad? Sí, correcto, correcto. Estaba muteado. Señor Gamboa, era correcto lo que decía, por fallo de autenticación, principalmente, y lo estaba colocando a la derecha en rayas, en la parte inferior, cuando un usuario tiene un límite de accesos fallidos. Es decir, yo ingreso hasta 3 veces o intento ingresar hasta 3 veces mi usuario con un password que no es el correcto. Y a la tercera mi cuenta se va a bloquear. ¿Ya? Desde ese momento el usuario no puede bloquear y no puede ingresar, mejor dicho, a la base de datos. Y la única manera que se puede ingresar es realizando el comando que está en la parte central. Una vez que yo realice ese comando, el usuario Rob ya puede ingresar a la base de datos. ¿Sí? Cambio de contraseña. El DBA crea la cuenta de usuario e inicializa su contraseña. Usted, usuario, puede cambiar su contraseña utilizando la cuenta alter user. ¿Cómo? Alter user Bob identify by Olink. Este es el nuevo password de Bob. Antes era Oracle, pero es Bob ha cambiado su password a Olink. ¿Ya? Ojo, si ustedes colocan esto mismo y le colocan Olink en mayúscula, él no diferencia. ¿Ya? No diferencia a menos que tú actives un parámetro en el cual le pongas true y al momento de ponerle true sí va a diferenciar mayúsculas y minúsculas. En primera instancia no diferencia, así que es indiferente si tú le colocas mayúscula o minúscula en este lado. ¿Ya? Eso sí, si tú le colocas doble comilla y le colocas un password con mayúscula y minúscula, allí sí va a respetar las mayúsculas de las minúsculas.
¿Preguntas? ¿Nada? Ok, seguimos. El DBA puede eliminar cuentas de usuario, efectivamente, ¿no? Yo voy a eliminar una cuenta del usuario. ¿Cómo lo hago? Drop user, el nombre del usuario y el comando cascade. Este, señor, es opcional, pero acostúmbrense a usarlo. Drop user Bob. Cascade me permite eliminar todos los objetos del usuario Bob. Si acá yo hubiera puesto Cascade, me va a eliminar primero los objetos y luego al final el usuario. Acostúmbrense a ponerle Cascade, ¿ya? Ahora, profesor, ¿podemos ejecutar el drop sin necesidad de colocar este Cascade? Sí. Ejecutas esto y listo, como ves acá, user dropped. Pero los objetos de Bob van a estar allí, huérfanos. ¿Ok? A ver, pregunta abierta. ¿Por qué creen que yo podría eliminar un usuario en una base de datos? ¿Por qué debería? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué creen? Ok. No es tan lejos de la verdad. Gracias, José Luis. Gracias, Iván. Gracias, Jonathan. Gracias, Franco, también, correcto. Ajá, usuarios de prueba, ¿no? Y me atrevería a decir que lo más cercano a la realidad es lo que dice Franco, que es con respecto a usuarios de prueba. Profesor, pero si un usuario ya no está en la empresa, ¿se le puede eliminar? Por supuesto que sí, se le puede. ¿Se le debería? Personalmente, no lo hago yo. Las veces que yo he sido administrador de datos, no lo hago. ¿Por qué? Porque en alguna parte de la vida me van a pedir seguramente algún mapeo, un tema de auditoría, ¿no? Y si no tengo el usuario, estamos hablando en ambiente productivo, y si no tengo el usuario en la base de producción, no voy a poder identificarlo. Claro, no voy a poder, yo no estoy infringiendo ninguna regla, porque el usuario ya no existe en la empresa, ya se fue. Pero es una buena práctica hacer lo siguiente. Si el usuario se va de la empresa, cámbiale la clave y bloquea al usuario. No, si tú eres el DBA, total, el usuario está ahí, no hay problema. El usuario ya se fue de la empresa, pero si quiere no va a poder ingresar, porque no conoce el password, ya que le has cambiado. Y además, por último, si lo investigue, si lo llega a conocer, está bloqueada la cuenta. Pues. Eso hacía yo. En ambiente de prueba, efectivamente, sí se da con mayor razón, y lo dijo Franco. Bueno, son usuarios de prueba, ¿no? Se crea un usuario duplicado ventas 1 para hacer unas pruebas. Ya hemos probado ventas 1, ya perfecto, drop, user, ventas, cascade y chao, ¿no? Se da en mayor sentido en instancias de prueba. Las veces que yo he trabajado, inclusive ahora mismo en la aseguradora a la cual le damos servicio, no elimina a los usuarios, ¿no? Solamente se bloquea, se cambian de password, ¿sí? Entonces, más o menos es que así se maneja el tema en el negocio en cuanto a eliminar usuarios. Ok. Bloqueo y desbloqueo de cuenta. Hemos visto, así le ponemos en log. Y si quiero bloquear la cuenta, log. Pregunta abierta. ¿Por qué yo debería, y obvien por favor lo que les acabo de decir, ¿por qué yo podría bloquear una cuenta? ¿Qué otro caso se pudiera dar?
¿Por qué yo debería de bloquear una cuenta? Bloquear esto. Yo soy DBA y me dicen, oh, bloquea esta cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué hubiese pasado? Un evento cualquiera. Adelante, Lucero. Bueno, un intento de acceso de manera no correspondida de una manera en la que no debería. Sí, es posible, correcto, sí, es posible. Actividad sospechosa también, como dice José Luis, gracias chicos. Pero también hay un evento que normalmente se da, ¿no? O sea, oye, el usuario se va de vacaciones 15 días y no tiene por qué ingresar a los sistemas, ¿no? Una acción de seguridad puede ser bloqueo de la cuenta. Oye, yo te bloqueo la cuenta porque en teoría tú no deberías de acceder a la base de datos porque estás de vacaciones, ¿no? Entonces por ahí pudiera ir esta acción, ¿no? Y claro, también la actividad sospechosa que ustedes están mencionando. Ok, hasta acá hemos visto temas con respecto al tema, a las cuestiones de la cuenta, la creación del usuario, ¿no? A particularidades y características que puede tener la creación de un usuario en la base de datos, ¿ya? Ahora vamos a ver los privilegios. Hay dos tipos de privilegios, por favor, atención acá. De sistema y privilegio de objeto, ¿ya? Privilegio de sistema y privilegio de objeto. El de sistema habilita a los usuarios a ejecutar acciones particulares en la base de datos. Y el de objeto habilita a los usuarios a acceder y manipular un objeto específico. Y acá está la gran diferencia para que no se equivoquen o confundan. Un objeto específico. Pregunta no. Entonces, en la parte inferior, en la parte izquierda, veo que hay un privilegio de objeto. El privilegio de objeto es Update Employees. ¿Cómo sé yo que es un privilegio de objeto? Porque está especificando el objeto, que en este caso es Employees. Es una tabla. Y le estoy dando permisos de actualización sobre la tabla empleados. Por el lado derecho, privilegio del sistema. Create Session. Acá yo no estoy especificando ningún objeto. Estoy diciendo, es una acción particular en la base de datos. Pero acá, repito, no hay ningún objeto de por medio. Acá sí. Y te lo especifico y te lo describo. Si yo especifico o describo un objeto, entonces el privilegio es del mismo nombre, es decir, de objeto. Si no lo hago de esa manera, entonces el privilegio es de sistema, como vemos en la parte derecha. ¿Ok? Los privilegios o permisos, como quieran decirle, en realidad vamos a decirle privilegio porque es la correcta palabra. Los privilegios o permisos se asignan, como verán, privilegios o permisos se asignan a dónde? A un rol. Este rol se llama HRDBA. Tú le puedes dar cualquier nombre, ahora vamos a ver. Y luego este rol se le asigna al usuario, ¿no? Entonces seguramente este señor es el DBA de HR y listo, nada más, ¿no? Entonces repito, el privilegio del sistema habilita a los usuarios a ejecutar acciones particulares en la base de datos. Y el objeto habilita a acceder y manipular un objeto específico. Ahí está. Vamos a ver sistema ahora, privilegios de sistema. Hay más de 100 privilegios, ¿ya? Hay más de 100 privilegios de sistema en la base de datos. Y conforme avanza la versión, se agregan más. El DBA tiene privilegios de sistema de alto nivel para tareas como creación de nuevos usuarios, eliminación de usuarios,
eliminación de tablas y copia de seguridad de las tablas. Ya. El DBA, obviamente esto se refiere al rol DBA, ¿no? Yo puedo crear mi usuario que es César y al usuario César le asigno el rol DBA. Yo voy a tener privilegios para poder hacer todo esto y muchas cosas más. ¿Ok? Eso es. ¿Cómo es que yo puedo otorgar esos privilegios del sistema? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo es que se trabaja esto? Para otorgar privilegios, tengo que usar el comando grant. ¿Ya? El beneficiario puede conceder privilegios del sistema con la opción admin. Es decir, yo puedo darle privilegios al usuario que está acá y además decirle que este usuario puede otorgar los mismos privilegios a otro usuario. Puede heredar, puede delegar, mejor dicho. ¿Ok? Vamos a ver cómo. Esta es la sintaxis. Grant, privilegio de sistema o rol. Acá viene un temita. El grant u otorgar los privilegios se puede hacer esto se puede dar privilegios puntuales o también se puede otorgar roles. Vamos a ver cómo. ¿A quién? Al usuario o al rol. Tú no solamente puedes otorgar privilegios a un usuario, sino también a un rol. ¿Cómo es eso, profesor? Así, mira. Acá yo estoy otorgando privilegios a un rol. Y el rol lo otorgo al usuario. Profesor, ¿puedo otorgar privilegios al usuario? Por supuesto que sí. Pero no es lo recomendable. Es lo que te digo acá. Tú puedes otorgar este privilegio a un usuario o a un rol o a rol public o público. Esta opción de admin option es el que me permite delegar y que el usuario haga esto. ¿Ya? Ejemplo, grant create session to Emi. ¿Qué le estoy diciendo acá? Le estoy asignando el privilegio de sistema llamado create session al usuario Emi. Nada más. Le estoy asignando con el comando grant el privilegio de sistema llamado create session al usuario Emi. En la parte inferior tengo otra cosa. Le estoy asignando el privilegio de sistema llamado create session a Emi y además le estoy delegando que Emi pueda asignar este privilegio a su amigo. Ella es Emi, este es el amigo. Y acá estoy yo. Yo he ejecutado este comando y gracias a este comando le delego a Emi la posibilidad de asignar este mismo privilegio que es Create Session a quien ella quiera, en este caso a su amigo, ¿no? A este señor que está acá. Se puede hacer eso. Estás delegando esa función. Profesor, ¿y eso no sería un hueco de seguridad? Podría ser, pero también podría ayudarte mucho. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar, mira, yo trabajé en la OPC, trabajé entre el 2000 y 2005, ¿ya? Ahí yo era operador, y había un DBA, obviamente, pero ¿qué pasaba? Normalmente el usuario, y eso ocurre en toda empresa, se equivoca con su password. Entonces teníamos hartas llamadas, se me bloqueó el usuario, obviamente había un helpdesk ahí, o una mesa de ayuda, y nos llamaban, oye, ¿puedes bloquear el usuario tal? Sí, pero esa es una operación muy fácil, muy rápida, muy operativa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En este caso que hizo el DBA, el usuario de helpdesk, obviamente tenía un usuario en la base de datos, y el DBA lo que hizo es delegarle
delegarle la opción de alter user, ¿ya? Al usuario de Helpdesk, de tal manera que cada vez que un usuario estaba con la cuenta bloqueada, llamaba a Helpdesk y le decía, oye, Helpdesk se me ha bloqueado la cuenta. ¿Cuál es tu usuario? Mi usuario es César. Perfecto. Hacía un enter o ejecutaba un batcher o el comando, ¡pac! Y ya está. Perfecto, gracias, ya está. Entonces delegabas la función, en este caso a Helpdesk, y ya no era necesario llamar a centro de cómputo o a los operadores. ¿Ya? Entonces, esas son funciones que podrían delegarse, ¿no? Funciones operativas, funciones muy, muy fáciles, que no tengan mayor impacto en la base de datos, ¿ya? Pero ese comando, ojo, with admin option te permite delegar. Estamos en los privilegios de sistema todavía. ¿Ok? Privilegios de sistema. Privilegios de objeto, ahora vamos a ver, ¿no? Ya sabemos que los privilegios de objeto nos van a servir o lo podemos reconocer cuando estás mencionando el mismo, ¿no? Los privilegios de objeto varían de un objeto a otro. Un propietario tiene todos los privilegios del objeto, naturalmente. Si yo tengo mi esquema, mi usuario llamado César en la base de datos, y yo creo una tabla, un índice, una secuencia, etc., yo voy a ser dueño y señor de esos objetos. ¿Por qué? Porque me pertenecen, ¿no? A eso se refiere. Puedo eliminar, crear, alterar el objeto que me pertenezca, ¿no? Un propietario puede dar privilegios específicos sobre el objeto del que es propietario. Obviamente, si yo tengo mis 4 tablas y viene el señor José Luis Ayao que me dice, profesor, quiero leer una de sus tablas, yo, ya que soy propietario, le doy el permiso específico de select a José Luis para que pueda leer mi tabla empleados, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere el tercer punto. Es muy parecido al comando gran privilegio de objeto. Este privilegio de objeto, a diferencia del anterior, tú puedes especificar las columnas. Es decir, si yo estoy otorgando el privilegio de update a la tabla empleados, yo pudiera decirle gran update employees y especificarle la columna nada más. No sé, columna sueldo. Si este señor quiere actualizar la columna nombre, no le va a permitir, porque solamente le estoy especificando que puede hacer una actualización a la columna sueldo de la tabla empleados, por ejemplo. On, acá está el objeto. ¿A quién? A un usuario, a un rol o a rol público. Y esta opción que dice with grant option me permitirá delegar el privilegio que estoy colocando acá a otro usuario. Es el mismo caso anterior, pero a diferencia que acá dice with admin, ¿no? Ahora va a ser con with grant option. Esto es para el privilegio de objeto. With admin option es para los de sistema. Y tiene el mismo efecto de delegación. ¿Ok? Tiene el mismo efecto de delegación. ¿Sí? Alguna tablita que les permitirá tener un poco más claro los privilegios que se pueden aplicar de acuerdo al tipo de objeto que podamos tener en la base de datos. Por ejemplo, el alter yo puedo aplicar en una tabla, en una secuencia, el delete en una tabla, ¿no? Vista, execute procedimiento, índice tabla, el insert en vista y en tabla, el reference, etcétera, 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 ¿no? Entonces, repito, esos son privilegios de objeto, ¿ya? Objeto, ¿sí? ¿Cómo es que yo puedo otorgar? Vamos a ver algunos ejemplos con respecto a los privilegios de objeto que podamos tener, ¿no? Conceder privilegios de consulta a la tabla empleados. Grant select, acá está el privilegio de objeto, el objeto en sí, on employees, ¿a quién? Al usuario su y al usuario rich. ¿Puedo hacer esto? Sí, es factible. En un solo comando, tú puedes especificar los usuarios que necesitas que tengan ese privilegio. En el punto número 2 decimos conceder privilegio para actualizar
columnas específicas para usuarios y roles. Que tenemos acá, tenemos, a diferencia del primero, lo siguiente. Tenemos Grand Update. Ok, update, pero ¿sobre qué columnas? Sobre la columna Department Name y Location ID. ¿De quién? De la tabla Departments. ¿A quién le voy a dar, el privilegio? A Scott y a Role Manager. ¿Te das cuenta? Entonces, si Scott quiere hacer update en la tabla de departamentos al campo Department ID, le va a salir un error, porque yo solamente le estoy otorgando privilegios sobre estos dos campos, que son Location ID y que son Department Name. ¿Ok? Eso es. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Parece que sí. Ok, gracias. ¿Cómo es que yo puedo pasar los privilegios? Pasar o heredar los privilegios, ¿no? El primero, dar al usuario autoridad para pasar los privilegios. ¿Con qué? Con esto. Otorgando el privilegio de Select, Insert en la tabla Departments al usuario Scott. With Grant Option. Con esto, yo le voy a decir o le estoy permitiendo a Scott que puede dar estos privilegios a cualquier usuario en la base de datos. Permitir que todos los usuarios del sistema consulten los datos de la tabla Departments de Alice. Grant Select on la tabla Departments que le pertenece a Alice. ¿A quién? A todos los usuarios de la base de datos. Este rol public te da la posibilidad de que, bueno, tiene mejor dentro de él, si quiere llamarse así, si queremos llamarlo de esa manera, a todos los usuarios de la base de datos. Sea un usuario que no tenga ningún objeto, sea un usuario que solamente tenga su, su login y su password, y así sea sys, acá están todos en public. O sea, todo el mundo va a leer esta tabla. ¿Ya? Pregunta. Esta asignación, bueno, no, mejor dicho, ¿qué concepto de negocio? ¿Qué concepto de negocio? O sobre qué tabla, si quieren llamarlo de esa manera, yo como DBA debería o podría aplicarle el privilegio de select al rol público. Es decir, yo soy DBA y tengo una tabla, la cual tiene información. Esa información es necesaria que se conozca para todos los usuarios de la base de datos, por lo tanto, le voy a asignar el rol public de lectura. ¿Qué información creen ustedes que contiene esa tabla? ¿Nadie?
A ver, la información que pudiera tener es una tabla que tiene información de tipo de cambio, ¿no? Es decir, yo estoy en una empresa comercializadora, por ejemplo, y necesito el tipo de cambio para poder generar facturas o ventas o compras, etcétera. ¿Ya? Si yo estoy, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo o en la zona FIL, también necesito obtener el tipo de cambio, ¿no? Por algunas multas que pudiera yo, eh, o cobranzas que pudiera yo hacer con respecto a los juicios que le pueden establecer las empresas perdón, los empleadores a las empresas, ¿no? Por ahí más o menos es esto, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo yo acá? Revocamos privilegios de los objetos, ¿sí? Como uso la sentencia revoke para revocar privilegios concedidos a otros usuarios, ¿ya? Privilegios concedidos a los demás, perdón. Yo ya aprendí a otorgar privilegios, ¿ya? Ahora lo que voy a aprender es a revocarlos, es decir, a quitarlos. Para eso necesito hacer uso de la sentencia revoke, ¿ya? Para revocar privilegios de objetos a otros usuarios. Perdón, privilegios concedidos a otros usuarios. Los privilegios concedidos a los demás a través de la cláusula with grant option también se revocan. Ojo, en privilegio de objeto, y eso lo vamos a hacer ahorita. Revoke el nombre de privilegio o privilegios, on el objeto, from, acá cambia, usuario o otro usuario, o dos usuarios si quieres, o el rol o el rol público. Si quiero le coloco esto, pero esto es opcional, ¿ok? ¿Cómo es que funciona esto? Y ojo con el título, allí dice bien claro, privilegios de sistema en este caso, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando yo estoy, ¿va? ¿Cómo funciona el revoke o la revocación de privilegios con los privilegios de sistema? De la siguiente manera, ¿ya? Este es crear y este es tabla, ¿ya? Por ejemplo, el DBA le asigna el privilegio de create table, ya a Jeff, ¿no? Con la opción de admin option. Ya sabemos que admin option para el privilegio de sistema le da la oportunidad de delegar, ¿no? Le está delegando, ¿ya? Jeff va a crear su tablita, perfecto, y luego Jeff le asigna el privilegio de create table, perdón, Jeff le da el create table le da a Emi, ¿no? Le da el privilegio a Emi también, ¿ya? Emi crea su tabla. En la parte inferior para la revocación, ¿ya? El DBA le quita el privilegio de create table a Jeff, pero Emi va a seguir teniendo el privilegio de create table. Es decir, no hay efecto cascada. Si el DBA le quita a Jeff, le quitó a él y se acabó. Emi va a seguir teniendo el privilegio de create table sin ningún problema. ¿Ok? Sin embargo, cuando estamos hablando de privilegios de objeto, que está en la parte superior, acá, sí hay efecto cascada. Le dan el permiso a Bob, ¿no? Le dan el permiso a Bob, Jeff, y Jeff le asigna a Emi, ¿no? Cuando el DBA le quita el privilegio de select a Jeff, Bob le quita el select a Jeff, ahí está la X, automáticamente va a existir un efecto cascada, es decir, basta con que le quita a Jeff y automáticamente Emi tampoco va a tener ese privilegio de objeto. Este efecto cascada solamente existe en los privilegios de objeto. El privilegio de sistema no tiene efecto cascada si yo le quito o le revoco el privilegio a alguien. Ojo con eso, ¿ya? ¿Cómo es que yo puedo revocar privilegios de objeto? De la siguiente manera, ¿ya? Revoke select insert on departments from Scott, ¿ok? Le quito el select insert en la tabla departments al usuario Scott. Beneficio de los roles: facilita la administración de privilegios,
administración dinámica y disponibilidad selectiva. Vamos a ver la asignación de roles y asignando roles a usuarios. Perfecto, ya habíamos hablado sobre esto, ¿no? Privilegios, roles y usuarios. Tengo los privilegios, les asigno los roles y los roles les asigno a los usuarios. Pregunta rápida y pregunta puntual. Pregunta abierta, mejor dicho. Esto que está acá, que estoy marcando en azul, ¿privilegio de objeto o de sistema? Correcto. Esto que está acá, en rojo, ¿privilegio de objeto o de sistema? El de rojo es de sistema, por si acaso, ¿eh? Porque acá yo no estoy especificando ningún objeto. Este que está acá, la parte derecha que estoy señalando, ¿objeto o sistema? Objeto. ¿Por qué? Porque le estoy describiendo un objeto. ¿Ya? Ok, habiendo dicho eso, yo tengo estos 4 o 5 privilegios y acá le estoy asignando estos 2 privilegios al usuario HRMGR, ¿no? Además, le estoy asignando, mira, estos 3 privilegios al rol, perdón, mejor dicho, HR Clerk. Este es otro rol, ¿ya? Luego le asigno el rol HR Clerk a Rachel y a David. Y además, por el otro lado, le estoy asignando el rol HR a Jenny. Pero también, como verán en esta flecha, estoy o se está absorbiendo, como ustedes quieran decirlo, el rol HRMGR está absorbiendo al rol HR Clerk. Por lo tanto, este rol va a tener directa o indirectamente estos privilegios también. ¿Se dan cuenta? Yo puedo asignar no solamente privilegios a roles, sino también puedo asignar un rol a otro rol, como en este caso, ¿no? Ojo allí con eso, ¿ya? Ojo ahí. Roles predefinidos son los que vemos acá, ¿sí? Roles predefinidos son los que vemos acá. Estos son roles muy conocidos. Hay muchos más. Este es el rol, estos son los privilegios, Create Session, este es el rol Resource, estos son todos los privilegios que tiene y así sucesivamente. El DBA obviamente tiene la mayoría de los privilegios del sistema, varias otras funciones. No lo otorgue para la gente que no es administradora, ¿no? Naturalmente, porque si no van a hacer una chanfaina en tu base de datos. ¿Cómo es que yo creo y asigno los privilegios a los roles? De la siguiente manera. Mira, primero, creo el rol, 3 palabras. Create role y el nombre de rol. Se acabó. ¿Cómo concedo los privilegios a un rol? Grant, create table, create view, van 2. ¿A quién? Al role manager que lo he creado acá. Estoy haciendo la lógica. Creo el rol, le asigno privilegios y ¿qué me falta? Asignar el rol al usuario. Grant, role manager, ¿a quién? Al usuario de Han y al usuario Cochar. Es decir, estos dos señores van a tener los privilegios de Create Table y Create View. Este es el tercer paso y así es como deberían de manejarse ustedes. Creo el rol, le concedo los privilegios al rol y finalmente asigno el rol al usuario, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo confirmar? Pregunta, ¿nada? Ok, no hay problema. ¿Cómo es que yo puedo asignar los privilegios consultar, ¿no? Ya sabemos la famosa vista del diccionario de datos. Cada una de estas tiene su razón de ser en el lado derecho, ¿no? Algunas de esas nos van a servir, algunas de esas las vamos a ver ahorita en el laboratorio, en la segunda sesión, ¿ya? Pero tengan en cuenta estas vistas, no todas, principalmente las que están en los laboratorios, que son muy útiles, ¿ok? Ok, ya hemos visto roles con los privilegios. Los privilegios funcionan con roles, ¿no? Conversan siempre de la mano y me ayudan obviamente a administrarlos de una mejor manera cuando yo le asigno el mismo a los usuarios. Perfiles, ahora tengo que ver perfiles.
Un perfil es un conjunto de directivas que limita el uso de contraseñas y recursos. Va uno. Los perfiles se asignan a los usuarios con el comando create_user o alter_user. Estos se pueden activar o desactivar y se pueden relacionar con el perfil default. Solo pueden ser asignados a usuario y no a roles u otros objetos. A diferencia del rol, que sí puedo asignarlo a un usuario o a otro rol, el perfil solamente puede ser asignado a un usuario. Ojo, ¿ya? Aquí está. Me va a limitar el uso de contraseñas y de recursos. El perfil trabaja con las contraseñas y los recursos de la base de datos, mientras que el rol trabaja con quién, con los privilegios o permisos. ¿No? Con eso trabaja. ¿Ok? ¿Qué cosa puede hacer con los perfiles? Por ejemplo, tener un historial de los passwords, ¿no? Cuando tú cambias un password, por ejemplo, te dice, oye, no puedes usar el password anterior. Ya, el password que usaste hace 4 meses. Ah, no, tampoco puede ser eso. Por lo menos tienes que tener 4 o 5 passwords antes, ¿no? Puedes, por ejemplo, también bloquear la cuenta. ¿Cuánto tiempo puede estar bloqueada la cuenta? Y después de 3 intentos fallidos, por ejemplo. Puede estar bloqueado media hora y después se desbloquea, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene tu password? Por ejemplo, las cuentas en esta base de datos van a ser cambiadas. El password es obligatorio que cada uno lo cambie cada 90 días. Cada 90 días te va a aparecer, oye, ya es hora de cambiar tu password, tienes que cambiarlo sí o sí, ¿no? Y la verificación del password es para que tenga, por ejemplo, mayúsculas, minúsculas, números, letras, entre otras cosas, ¿ya? Algunos de los ítems que nosotros podemos tener en cuenta para poder controlar estas cuestiones con las claves son los que vemos acá, ¿no? La explicación de cada uno de ellos se muestra al lado derecho, esto ya lo leen por ahí, pero esto es muy útil y esto se hace normalmente en las bases de datos, ¿ya? Para mantener, obviamente, una serie de restricciones y cumplir con algunas directivas de contraseñas en tu base de datos, ¿ok? ¿Cómo es que yo puedo crear un perfil? Perfecto, profesor, ya me dijo esto, se puede hacer lo otro, pero ¿cómo es que yo puedo crear un perfil? Create Profile, este es el nombre de mi perfil. Y esto siempre lo tengo que poner, límite. ¿Qué cosa voy a hacer? Entre otras cosas, a ver que me guarde aquí. Esto que está acá, le estoy diciendo, el Power Verify Function es la función que te va a permitir decirle, mi clave va a tener como mínimo 8 caracteres, o 10 caracteres, o 12 caracteres. Esta clave va a tener que ser mayúsculas y minúsculas, además de números y o letras y o caracteres especiales, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver acá? Password Lifetime, quiere decir que tenemos 30 días nada más de vigencia. Al día 31 yo me va a pedir cambio de password. Esto que está acá es muy usado. Al tercer intento o después del tercer intento fallido, me va a bloquear la cuenta. ¿Ya? El Grace Time es una función que me permite, ¿se acuerdan? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un sistema en el cual ustedes ingresan y, por ejemplo, le va a decir 5 días antes que ya se llegue el límite a que puedas cambiar el password, te va a decir, César, te faltan 5 días para que se venza tu password. ¿Quieres cambiarlo, sí o no? Si le pongo que no y me logueo al día siguiente, me va a decir, César, faltan 4 días para que se tenga que cambiar tu password. ¿Lo vas a cambiar, sí o no? Le pongo no. Me logueo al día siguiente. César, te faltan 3 días y así sucesivamente, ¿no? Tú puedes ponerle ahí 10, 15, 14, lo que tú quieras. Esto es con respecto a los ajustes de contraseña. Contraseña. ¿Ok? Password, claves de usuario. ¿Ah? Pero también hemos dicho que los perfiles te ayudan a la administración de los recursos, ¿no? A limitar la administración de los recursos. En este caso, los límites de gestión de recursos se pueden hacer cumplir en el nivel de sesión, en nivel de llamada o ambos. Los límites pueden ser definidos por los perfiles utilizando el comando create_profile. ¿Ya? Utilizando el comando create_profile.
habilitar límites de recursos con quién, con este parámetro y con el comando alter system, ¿ya? Al momento de crear el perfil, yo puedo crear un perfil en el cual me pueda limitar los recursos de la base de datos, los recursos del uso de la base de datos por usuario. Y necesariamente yo para poder hacer uso de estas restricciones tengo que haber configurado este parámetro. ¿Cómo hago esta modificación? Con el comando alter system. ¿Cómo es que yo puedo habilitar estos resource limit o los límites de recursos de la siguiente manera? Estableciendo el parámetro de inicialización resource limit al valor true, como vemos aquí, ¿no? Ojo, y les voy adelantando, hasta la versión 11 esto estaba en false y uno tenía que cambiarlo. A partir de la versión 12, y lo van a ver ahora cuando ustedes ingresen al laboratorio y vean cada uno su base de datos, este parámetro ya está en true, ya está en verdadero. O sea, en realidad no van a tener que hacer cambio alguno. Pero si están en una versión menor a 12C, revisen esto si están configurando temas no solamente de recursos, sino también de contraseña. Porque si esto está en false, por más que ustedes creen su perfil, no les va a funcionar. Y lo peor es que no les va a dar ningún error. Esto es mandatorio. Esto es mandatorio que esté en true para que el perfil pueda ser efectivo. Si no, chao. ¿Ok? Ojo allí. Los items o los parámetros con los que nosotros podemos jugar para poder limitar el uso de recursos son los siguientes. Sessions per user, los más conocidos son estos. Connect time y del time. Esos tres son los más conocidos. El primero de ellos son las sesiones simultáneas por los usuarios, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ustedes, ¿no? Ustedes están en mi base de datos, son 20 personas o 30 personas, y ustedes también pueden, desde su propia máquina, pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, 10 sesiones, 100 sesiones si quieren simultáneas. No necesariamente todas están ejecutando algo, pero me están desperdiciando recursos. Entonces yo puedo limitar esto, ¿no? A que, por ejemplo, sea 2 por cada usuario. El connect time es el tiempo que tú le limitas al usuario para que pueda estar conectados a la base de datos. ¿Ya? Yo puedo decirle solamente puedes estar conectado 8 horas y de ahí te bota. ¿Ya? El idle time es un periodo de tiempo en el cual te va a contar el tiempo que estás inactivo. Es como estamos en cualquier sistema, ¿no? En una app, si estás inactivo en tu app de banco durante un minuto, ya te bota del sistema. Es igual, el idle time me permite hacer eso. ¿Ya? Los demás parámetros normalmente no se usan, sí es factible configurarlos, y ahí les estoy colocando igual la definición de cada uno de ellos, ¿no? Son llamadas de CPU, cuántos bloques de datos puede jalar, ¿no? Etcétera, cuánto uso del SGA, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo es que yo puedo crear un límite de recursos o un perfil para limitar los recursos? ¿Ya? De la siguiente manera. Create profile, developer prof, limit. Ven que siempre escribo el límite allí, ¿sí? Sessions per user 2. Esto quiere decir que solamente me va a permitir dos usuarios simultáneos. El Susan per CPU per session, esta es una unidad que normalmente no se configura, pero está como ejemplo. El idle time le estoy diciendo que después de 60 minutos, si está tu cuenta inactiva, te voy a borrar de la base de datos. Y el connect time es el tiempo en el cual, tiempo seguido, ¿ya? Se va a contar 480 minutos y después de esos 480 minutos te boto de la base de datos.
¿Sí? Esto es. ¿Sí? Resumen. Los usuarios cuando son creados, se generan sin ningún privilegio. ¿Ya? Se recomienda asignar cuotas de espacio a los usuarios para un correcto uso de table space. ¿Sí? Para una mejor administración de la seguridad, se recomienda el uso de roles para tener usuarios agrupados, ¿no? En verdad son los privilegios los que se agrupan y luego los roles se, se asignan a los usuarios. Usar los parámetros admin option y grant option solo cuando es necesario y se desea delegar algunas tareas a otros usuarios. Yo, personalmente, no lo hago, ¿ya? Porque, porque no le voy a asignar eso a un usuario, ¿no? O sea, si tienen necesidad de hacer eso, como el caso, por ejemplo, que les conté de mi experiencia en el OPC, allí sí podrían hacerlo, ¿no? Pero a un usuario cualquiera no. Entonces, ojo con esto. Solo por un repaso y ya para ir terminando es lo siguiente. Roles están con privilegios. Creo de rol, asigno el privilegio y luego este rol le asigno al usuario. Perfiles están relacionados a la administración de contraseñas y a los recursos de la base de datos, ¿no? Los perfiles se pueden asignar a los usuarios. Los perfiles no se pueden asignar a los roles. Los roles se pueden asignar a los usuarios y también a otros roles. ¿Ok? A eso voy. ¿Ya, chicos? Bueno, este es un ejercicio que estaba ahí que no tiene ahí razón de ser que esté ahí. La información adicional está en la pantalla y nos estaríamos viendo en la sesión siguiente. Ojo, exactamente en 2 minutos, en la unidad 4, va a estar, se va a activar el siguiente control de lectura, ¿ya? Exactamente en 2 minutos. Como ya saben, son 15 minutos y automáticamente me va a mandar el resultado a mi carpeta, ¿ya? Otra cosa, terminan esos 15 minutos, por favor, y van al descanso y luego nos encontramos a las 9 de la noche en la otra sesión, ¿ya? Un minuto.
Listo, por favor, confirmar. Repito, confirmar. Excelente. Éxito, chicos.